Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Estoy muy, pero muy contento de poder tener un episodio más aquí con ustedes en esta su comunidad, el Diván. Y tengo el honor de presentar al psicólogo, al maestro Miguel Ángel Castro Hernández. Fíjense que cuando yo lo conocí, yo le daba clases en universidad, un excelente alumno, por cierto, muy destacado. Después nos perdemos la Ya. pista y nos volvemos a encontrar. Y bueno, grata sorpresa de tenerlo aquí. Él, además de ser licenciado en psicología, él tiene una maestría en psicoterapia cognitivo-conductual, además de que tiene una serie de certificaciones importantes en el protocolo de Estambul, por el Colegio Mexicano de Ciencias Forenses y un diplomado en psicopatología, lo cual pues es un bagaje importante, pero el día de hoy nos va a hablar acerca del suicidio, que es un trabajo que él ya viene haciendo a lo largo de pero muchos años. Y bueno, pues ¿cómo estás, Miguel? Buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos encuentren. Sí, buenas noches, profe. Pues antes que nada agradecerle por este espacio y por la invitación y pues igual un grato gusto el volverlo a encontrar después de ya de un par de años y pues en este espacio para la divulgación de la salud mental y en diversos temas, como bien dicen, este Claro. tema tan interesante del suicidio, ¿no? Sí, tan importante y ya muchísimos años. Fíjate que yo antes de este episodio, yo me acuerdo de una anécdota de este psicólogo tan reconocido llamado Víctor Frank. Y entonces una vez llegó un paciente justamente con esta sensación de quererse suicidar. Y entonces Víctor Frank le pregunta, ¿y por qué no lo hace, no? Y entonces yo tengo muchísimas preguntas que te tengo que hacer, pero antes de comenzar, a mí me Ujú. gustaría preguntarte a la audiencia, escuchar a la audiencia, que sepa qué es el suicidio, qué se entiende como suicidio, Mike. Pues mira, el suicidio podemos entenderlo, digamos, a grandes rasgos desde el ámbito clínico, como el acto o la serie de actos que, que desencadenan en que una persona se quite la vida, ¿no? Podemos entenderlo desde la etimología del significado de la palabra, que significa cometer un homicidio sobre sí mismo, ¿no? El sui y el sidium, ¿no? Desde el ámbito clínico lo podemos definir como una conducta, ¿no? Y lo podemos englobar en tres grandes momentos, ¿no? Uno de ellos es la ideación suicida, ¿no? Dentro de la ideación suicida podemos encontrar toda esta serie de pensamientos de quitarse la vida, ¿no? Hacerse daño, ¿no? También podemos incluir la planeación, el cómo, el cuándo, el método para quitarse la vida, ¿no? Pero no solo estas ideas de referencia de quitarse la vida o hacerse daño a sí mismo, sino también hacer daño a otras personas, ¿no? Dentro de la clínica, cuando evaluamos el riesgo suicida, también tenemos la labor de poder evaluar el riesgo homicida, ¿no? Eso es algo que muchos colegas psicoterapeutas veo que no comparten este tipo de orientación clínica, ¿no? Pero Ujú. siempre se debe de evaluar el riesgo suicida y el riesgo homicida, ¿no? Entonces, Ujú. ese sería un primer momento, ¿no? Toda la ideación y la planeación, todo lo que provenga del pensamiento, ¿no? Ideas de referencia acerca de la muerte, ¿no? ¿Qué pasaría si yo ya no estuviera vivo? ¿Qué será la muerte? ¿No? O sea, todas estas ideas recurrentes en torno a la muerte, ¿no? Ese sería un primer momento, ¿no? Un segundo momento sería lo que denominamos la intención suicida, ¿no? Que pueden ser estos actos fallidos, ¿no? De cometer suicidio. ¿Por qué Ujú. actos fallidos, no? Pueden ser actos fallidos, una, porque el método que se emplea o que se empleó haya fallado, ¿no? Por ejemplo, me tocó conocer Tomar una pastillas, experiencia, ¿perdón? como tomar pastillas. Exacto, ese sería que el método que se empleó no era tan letal, ¿no? O que no era tan efectivo, pero sigue siendo una intención suicida. ¿Por qué? Porque se tiene la intención de acabar con la vida, ¿no? Ese puede ser una, ¿no? Y dentro de esta intención suicida podemos encontrar las que denominamos conductas parasuicidas. Las conductas parasuicidas son conductas que no tienen la finalidad de acabar con la vida, pero
que entran dentro de estas conductas porque son de carácter autolesivo, ¿no? Recuerdo que en algún momento, no sé, tal vez por los 2000, no recuerdo muy bien, hubo como que una ola, una época en que los jóvenes incluso lo tomaban hasta como juego, ¿no? Como retos en las escuelas, sobre todo en las primarias, secundarias, de cortarse, ¿no? Las manos, el famoso cutting, ¿no? Que esto entra dentro de lo que denominamos conductas autolesivas, porque dañan el cuerpo, pero no tienen la finalidad de acabar con la vida de la persona, ¿no? Funciona más como para poder minimizar el dolor emocional, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque dentro del pensamiento suicida muchas veces no se tiene control sobre estas conductas y sobre las conductas para suicidas, poniendo de ejemplo el cutting, pues sí se tiene control, ¿no? Sobre este dolor emocional, ¿no? Entonces es como, sirve como más como para aliviar el dolor emocional, ¿vale? De Y acuerdo. un tercer elemento de la conducta suicida, pues es el acto consumado, no el acto en sí, que ya sería el último desencadenante de la conducta suicida, pues ya es cuando se lleva a cabo el suicidio, ¿no? Y se acaba con la vida de la persona. Y Ok, también de cabe acuerdo. mencionar, ¿verdad? Que Sí, en sí, sí. este aspecto, en el suicidio, es uno de los momentos en donde la víctima y el agresor se juntan, a diferencia de otras conductas, ¿no? Donde la conducta agresiva es desplazada, ¿no? Como lo es en el homicidio. En el suicidio se juntan la víctima y el agresor, ¿no? Lo cual puede influir infinidad de aspectos emocionales, psicológicos, ambientales, económicos y, bueno, otros Ujú. aspectos que un poquito más adelante podremos ir desarrollando, ¿no? Claro que sí, Mike. Oye, ¿por qué alguien llegaría qué bueno que hacemos esta distinción, me parece excelente. ¿Por qué alguien llegaría primero a tener esta ideación suicida y segundo a hacer un acto suicida? ¿Por qué alguien? ¿Qué hay detrás de ello, Mike? Eh, pues mira, pueden existir diversos factores, ¿no? Como mencionaba, tanto emocionales, de conducta y de pensamiento, ¿no? Las razones por las cuales una persona puede llegar a pensar o a cometer una conducta suicida o autolesiva son muy variadas, ¿no? Se tiene en el entendido común que como una premisa, ¿no? Que todas las personas que se suicidan es porque están deprimidas, ¿no? O sea, es muy común escuchar eso, ¿no? ¿Es Si correcto? bien la depresión es uno de los cuadros clínicos más comunes dentro de la conducta suicida, no es la única que existe, ¿no? O no es la que define de mejor forma la conducta suicida, ¿no? También existen, obviamente, por casos de personas que han intentado suicidarse y por alguna razón no lo lograron, fallaron o se arrepintieron y en algún momento tomaron pues digamos, intervención de salud mental y pudieron contar su historia, ellos refieren que no estaban deprimidos, ¿no? Que fue un impulso o personas que estaban bajo el influjo de alguna sustancia psicoactiva como De alcohol, acuerdo. drogas, etcétera, ¿no? Entonces, las personas que tienen este tipo de conducta, sí, bien pueden padecer algún tipo de trastorno del estado de ánimo como depresión, pero no necesariamente. Puede ser una conducta impulsiva o bajo los influjos de alguna sustancia, ¿no? De acuerdo. En el caso, por ejemplo, Mike, de la depresión, si bien entiendo, es que no es algo que se diga de un día para otro, sino que es un acto que lleva cierto tiempo y cierta evolución hasta el hecho de idearlo y después intentarlo, ¿no? Sí, justamente como mencionas, cuando existe un cuadro depresivo o del estado de ánimo, no es algo que surja de manera abrupta, ¿no? De hecho, más adelante vamos a hablar sobre las señales, ¿no? Ok, De una conducta o de una posible conducta suicida, pero este, no surgen de la noche a la mañana, ¿no? Cuando existe una depresión, digamos, si nos vamos a cuadros estrictos clínicos, pues sabemos que la depresión se debe de diagnosticar en 2 semanas, lo cual no estoy muy de acuerdo, pero bueno, los criterios diagnósticos los marcan así, sí, pero sí, es sí. una evolución, ¿no? De hecho, hay casos en los que una persona eh, comete una conducta suicida que no es consumada, o sea, que no se pudo consumar, y tiene un periodo de enfriamiento emocional, ¿no? Periodo refractario, ¿no? En el cual
vuelven a ser personas, digamos, funcionales y pueden pasar incluso hasta años, ¿no? En el que no atenten contra su vida, pero uno de los mayores indicadores de un riesgo suicida es que ya haya un antecedente de que esa persona haya querido atentar contra su vida, ¿no? Entonces, pueden pasar incluso años de que una persona pueda volver a intentar quitarse la vida, ¿no? Ok, de acuerdo. Oye, y me gustaría preguntarte lo siguiente, a lo mejor quizás un poco saliendo de la línea. Fíjate que en muchos de los casos que yo he escuchado, siento que hay una minimización de la ideación, el del pensamiento, ¿no? Es decir, cuando una persona lo dice es que Sí, me voy a quitar la vida, es como, no, no es cierto, tú nada más estás diciendo que lo vas a hacer, pero nunca lo haces, llamando ¿no? la atención. Ajá, Sí, sí, como que sí. lo minimizan, como que toman la situación muy a la ligera. ¿Qué pasa con eso, Mike? Sí, mira, se tiene pues la falsa creencia de que hablar sobre el suicidio va a incentivar o va a motivar o va a dar ideas a la persona de que lo cometa, ¿no? De que lo que está quieto se deja quieto, ¿no? Y la experiencia clínica y mi propia experiencia personal, digo, en el ámbito clínico, ha demostrado que la primera forma de intervención es hablarlo, hablar del suicidio abiertamente, ¿no? Y con la palabra como lo es, ¿no? Muchos dicen, te estás intentando hacer daño, o sea, tratar de minimizar digamos, la conducta, ¿no? Y llamar a las cosas tal cual son, ¿no? Es una Como conducta son. suicida o has intentado suicidarte, ¿no? O incluso cuando Ujú. ya es un suicidio consumado, le quitan peso diciendo, pues la persona se quitó la vida, ¿no? O que se cometió un accidente, ¿no? O sea, quieren ocultarlo, ¿no? Pero no, desde el aspecto en el que uno lo llama como es, el suicidio, ¿no? Yo creo que es la primera línea de intervención, ¿no? Entonces, regresando al punto de si se puede, bueno, si se debería de hablar sobre el suicidio abiertamente, claro que sí, y es una de las primeras líneas de intervención y sobre todo un factor de protección en momentos de crisis, de una ideación suicida, ¿no? El hablarlo abiertamente, ¿no? Y tal vez lo podamos puntualizar ahorita un poquito más adelante, ¿no? ¿Cuáles son estas señales en las cuales podemos intervenir y cómo podemos intervenir, ¿no? Porque a veces desde la falta de Ujú. información o Justo, desde esta desesperación por el querer ayudar, terminamos haciendo todo lo contrario, ¿no? Entonces, justo. pero en primera instancia, el hablarlo es yo creo que el primer canal para poder hacer una intervención adecuada, ¿no? Totalmente. Oye, y antes de que pasemos al tema de los factores de riesgo, yo apunté algo por aquí que me llamó muchísimo la atención y justamente hablamos de estas conductas autolesivas como el cutting o, o algunas otras que tienen que ver justo con obviamente autolesionarse. Sin duda, este es un mecanismo de defensa. En el psicoanálisis se le conoce como vuelta contra sí mismo, ¿no? El hecho de que ya exista, justamente como tú lo mencionaste, es porque detrás de ello hay un dolor emocional que se necesita minimizar a través de ese tipo de conducta, ¿no? Es correcto. Sí, siempre el paciente va a tratar de minimizar su dolor, ¿no? Y también se tiene malentendido que la persona que comete suicidio, que ha intentado suicidarse, quiere acabar con su vida, ¿no? Y justamente como lo mencionas, con lo que quiere acabar es con su sufrimiento y con su dolor, no quiere acabar con su vida, ¿no? Entonces, pero tal vez no ha encontrado las herramientas, la motivación, no ha encontrado una serie de factores, lo cual no le permite ver más allá de su presente, ¿no? Y de su crisis, ¿no? Entonces, yo creo que el retomar todo este tipo de aspectos, hablarlo desde una postura abierta, yo creo que es algo primordial, ¿no? Para este tipo de pacientes, ¿no? De acuerdo, Mike. Oye, señales, factores, ¿cuáles son esos factores? ¿Cuáles son esas señales que nos indican que efectivamente hay ahí algo que no está del todo bien, que no es del todo funcional y que pueden hablar de ya sea una ideación suicida o del acto de consumar el suicidio? ¿Cuáles son esas señales?
Pues mira, como ya hablamos un poquito de las ideas, ¿no? Sobre el suicidio, ¿no? Las ideas de referencia sobre la muerte, estos pensamientos desadaptativos, también existen conductas, ¿no? Que son más, digamos, más abiertas, más visibles, ¿no? Dentro de estas podemos encontrar algo un factor común que tienen las personas con ideación suicida son estos sentimientos de desesperanza y de vacío crónico, ¿no? Agudos, ¿no? En el cual las personas no encuentran un sentido a su vida, ¿no? No encuentran un valor por el cual seguir viviendo, ¿no? Y dentro de de la terapia cognitivo-conductual, eh, entendemos como la triada cognitiva, que es cómo te percibes a ti mismo, al mundo y al futuro. Este tipo de personas, al igual que las personas que tienen o padecen depresión, no tienen una visión a futuro, no pueden verse a sí mismo haciendo algo más, teniendo proyectos de vida, ¿no? Con respecto hacia sí mismos, todo lo ven catastrófico, soy la peor persona, no valgo nada, la gente no me quiere, ¿no? Estos sentimientos de minusvalía, ¿no? Entonces, esa sería como una primera señal de alarma, ¿no? Las personas que tienen esta visión de desesperanza y de vacío hacia la vida y hacia en todo en general, ¿no? Otra señal que puede ser característica de que una persona tenga una ideación o conducta suicida y eso sí me ha tocado en muchas personas que he tenido la oportunidad de conocer, que tienen este sentimiento de ser una carga para su familia, ¿no? Para sus seres queridos, amigos, ¿no? Eh, estas ideas de a mi familia le estorbo, no sirvo para nada, ¿no? O sea, ser una carga en general. También puede ser una señal de que algo está pasando dentro de la mente de la persona, de sus emociones, que no es normal, ¿no? Dentro del funcionamiento de esta persona, ¿no? También pueden aparecer sentimientos de tristeza, ¿no? Que van acompañados de estos sentimientos de desesperanza, una tristeza crónica, ¿no? Aguda, que no se quita con el tiempo, Claro, ¿verdad? que no es de un día o de 2 días, ¿no? Sí, que ya es recurrente digamos ya causa cierta disfuncionalidad porque es hasta cierto punto normal o común que a veces nos sintamos pues un poco mal, tristes, ¿no? Pero cuando ya es crónico, es recurrente y ya causa una disfuncionalidad, ahí sí ya sería un foco rojo, ¿no? Otra característica u otra señal que podríamos detectar nosotros em, es cuando la persona tiene sentimientos de ira, de enojo, desplazados hacia sí mismo, ¿no? Muchos piensan que la persona que tiene ideación suicida o que ha intentado suicidarse únicamente está triste, deprimida digamos, emociones de ese tipo, pero Sí, también sí, puede sí. experimentar emociones como ira y enojo, ¿no? Como lo que te comentaba, ¿no? Hay personas que cuentan sus historias de por qué intentaron suicidarse y fue en un momento de enojo abrupto, ¿no? De un manejo de ira que no pudieron controlar e intentaron suicidarse, ¿no? Entonces esa también sería una señal, ¿no? Y por último me gustaría agregar una que también es muy común, que tengan sentimientos de vergüenza o culpa. Culpa, ¿por Mm, qué? Sienten culpa por el hecho de quererse quitar la vida, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer esto a mis papás? ¿Cómo voy a dejar a mis hijos? ¿Sí me explico? O sea, sí, 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 por un sí. lado, ¿no? Por un lado se quieren quitar la vida porque el dolor emocional es mucho, pero por el otro lado, ¿cómo voy a dejar a mis hijos? Y empiezan a sentir culpa, ¿no? Y esa culpa la llegan a expresar de manera verbal, ¿no? Me siento mal, no sé qué hacer, me siento confundido, ¿no? Ya son señales un poco más, digamos, más claras, ¿no? Acompañado de, pues, la vergüenza, ¿no? Porque, De no, ¿cómo me acuerdo. voy a quitar la vida, ¿no? Si yo soy, un profesionista, soy alguien reconocido, o sea, como si las personas de esas características no pudieran tener digamos, una dificultad mental como esta, ¿no? De acuerdo. Oye, y alguien que habla, por ejemplo, de estos métodos, ¿no? O sea, del hecho de decir, oye, pues estaría bien si, ¿cómo ves? Yo creo que estaría bien que me aventaras un decir, ¿no? De hacia el metro. Alguien que habla de estos métodos o de cuestiones justamente relacionadas con la muerte, como lo decías,
sin duda también es una señal importante, ¿no? Sí, claro, ya cuando se expresa de manera tan abierta, sí hay que tener, digamos, mucha cautela en cómo vamos a hacer este primer abordaje, sin importar si eres un profesional de la salud mental, si eres un amigo, un familiar o un profesor, sobre todo en el ámbito escolar, ¿no? Que se ha dado mucho los casos de menores o adolescentes que empiezan a detectar estas señales de las cuales ya hablamos. Este, sí se puede hacer mucho, aunque no seas un profesional de la salud mental, ¿no? ¿Qué hay que hacer en este tipo de casos, como el que comentas, ya tan abierto de, pues me quiero aventar al metro, o ya he pensado en quitarme la vida de cierta manera, o ya compré un arma, o de ciertas características? Una, y la más importante de todas, ser respetuoso con el dolor ajeno, ¿no? No tomárselo a broma, no caer en prejuicios o juicios de valor, ¿no? De, no, esto está mal, ¿cómo le vas a hacer esto a tu familia? Porque eso, como ya lo Ujú. comentamos, aumenta el sentimiento de culpa. Y lejos de Claro. ayudar, pues a lo mejor va a hacer sentir un poco más mal a la persona, ¿no? Tal vez no la impulse, ¿verdad? Pero sí sería como algo contraproducente, ¿no? O de poca ayuda, ¿no? Eso sí sería lo primero, ¿no? Ser respetuoso y atento con Ujú, lo que te está diciendo la persona, ¿no? Aprender a detectar esos cambios en el estado de ánimo o en la propia forma en la que ujú, se comunican, ¿no? Yo creo que otra manera de poder intervenir de primera instancia es no intentar cambiar o intentar querer cambiar a la persona de parecer, ¿no? El querer obligarlo al, no, no pienses así, el Ya se te va a echaleganismo, ¿no? pasar, sí, el echaleganismo. Sí, 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 échale no, o ganas. échale ganas, o mañana se te va a pasar, o piensa positivo. Digo, no sé, o sea, no sé si, en primera, quién sabe qué es eso de pensar positivo, ¿no? Pero de poco ayuda, ¿no? O sea, tener una postura empática, respetuosa, pero también ser realista, ¿no? Con el dolor de la persona, o sea, no intentar convencerla de lo que está pensando o que ha querido hacer, pues es algo bueno o malo, ¿no? O sea, es mejor tener una postura abierta, comprensiva y respetuosa, ¿no? Y no emitir Mm, juicios de valor, ¿no? ujú. Oye, Mike, y alguien me comentó, por ejemplo, en algún momento, hace mucho tiempo, estas conductas de hipervigilancia, ¿no? Es decir, ya por ahí el adolescente, porque era un adolescente, ya había como de alguna u otra manera dado indicios justamente de estas conductas, de estos intentos suicidas, y entonces la familia, pues, cerró todo, lo encerró con llave y a cada rato le marcaba para saber cómo estaba. Entonces, entiendo que es una preocupación, pero pues es una conducta mucho de hipervigilar. ¿Qué nos recomiendas? Pues mira, sí, podría entender, digamos, también ahora la parte de la familia, ¿no? O de las personas que son los cuidadores, sobre todo con menores de edad o incluso adolescentes, ¿no? Esta preocupación por el que su hijo o su familiar cometa un suicidio, puede ser contraproducente porque si bien el eliminar las fuentes de peligro, como lo son quitar medicamentos, si por ejemplo una persona compró un arma, o sea, todas Objetos estos punzocortantes. elementos, Ujú, ajá, estos elementos que pueden contribuir a que se autolesione, si bien hay que retirarlos, tener cierto control como factor de protección, ¿no? Tampoco hacerlo en el otro extremo, ¿no? Entonces, para que no hagas esto, te voy a casi a encerrar en tu cuarto, amarrar y que no salgas, ¿no? Porque también eso, el miedo llevado a esos extremos, también causa disfuncionalidad, ¿no? O sea, genera también volvemos al punto de la sensación de culpa, de posiblemente ahora estoy preocupándome más a mis papás, no me quitan los ojos de encima, me siento sofocado, y todo este malestar emocional podría verse afectado y aumentar, ¿verdad? Entonces, sí hay que cuidar estos aspectos, ¿no? Y procurar
estar atento a las personas, oye, ¿cómo te sientes? Pero desde una postura empática, distante y respetuosa, ¿no? De acuerdo. Oye, Mike, y ¿cuáles son estos factores? Me acuerdo que antes de que podamos entablar una plática, hablamos también incluso de factores de protección. O sea, ¿qué es lo que le ayuda a las personas a tener estas situaciones que disminuyen la probabilidad de tener una conducta suicida? Pues mira, podemos encontrar algunas dependiendo la línea psicológica que se maneje, pero podemos englobarlas en una, las redes de apoyo. Las redes de apoyo son imprescindibles para este tipo de poblaciones, ¿no? Con riesgo suicida. Y llamo redes de apoyo a familiares, redes de apoyo de salud mental, psicólogos, psiquiatras, médicos, incluso nutriólogos, ¿no? Eh, Aunque muchos digan, no, es que la salud mental es solo salud mental, no, es No, multidisciplinario, no, es no, sí es integral. multidisciplinario. Así es. La salud de las personas es integral, ¿no? O sea, incluso hasta para quienes pueden ser creyentes, la salud espiritual, ¿no? También el tener una creencia, ya sea religiosa o espiritual, puede ser un factor de protección muy importante. Esto obviamente si las personas tienen una creencia religiosa o espiritual, ¿no? Porque aquí cabe mencionar que para lo que algunas personas es un factor de protección, para algunas otras puede ser un factor de riesgo. Por ejemplo, un factor de protección común sería la familia, ¿no? Es una red de apoyo y es un factor de protección, pero siempre y cuando la familia sea una familia funcional, Funcional. que exista una comunicación efectiva, pero ese mismo factor de protección para otra persona que tiene violencia familiar, pues es un factor de riesgo muy claro, ¿no? Entonces, un elemento por sí solo no puede ser un factor de riesgo o un factor de protección por sí solo, ¿no? Sino habría que evaluar la dinámica ambiental o situacional para poder determinar si es un factor de riesgo o un factor de protección, ¿no? Volviendo al punto de los factores de protección, tener acceso a redes de apoyo psicológico, ¿no? No solo que se quede en esta primera línea de intervención de las redes de apoyo familiares, sino ya buscar un tipo de ayuda formal y profesional, ¿no? Psicoterapia de De cualquier cajón. tipo, psicoanalítica, TCC, gestal, humanista, ¿no? La logoterapia, como mencionabas a Sí, Víctor a Frank, Víctor ¿no? Frank. Ajá. De hecho, una de las terapias que más ha probado eficacia dentro de este tipo de intervenciones, que yo tomo elementos de este tipo de líneas de trabajo, es la logoterapia, ¿no? El encontrar un sentido a la vida, ¿no? Si bien para las personas que han cometido o han pensado en quitarse la vida, perdió significado a muchas cosas, la vida, sus relaciones de pareja, su conexión con Dios, con ellos mismos. Lo que se pretende hacer dentro de la clínica, de la psicoterapia, de un proceso psicoterapéutico, es resignificar esos valores que tenías, ¿no? Darle un nuevo significado a tu vida, a tu familia, a la vida, incluso a la misma muerte, ¿no? O sea, hablar sobre la muerte y de la muerte, pero desde otra postura, ¿no? Ujú. Y también me gustaría agregar algo que yo practico en la clínica, lo puedes encontrar como diferentes nombres dependiendo del autor. Yo le llamo el kit de emergencia, ¿no? Que no es otra cosa que tener una caja, un baúl, en donde la persona que ha pensado o incluso intentado quitarse la vida tenga ciertos elementos que tengan un valor emocional, digamos, fuerte. Pueden ser fotografías de familiares, incluso, no sé, me tocó conocer a alguien que tenía discos de sus artistas favoritos con música que le gustaba, digamos este tipo de elementos que tienen un valor Órale, emocional muy grande, ¿no? Y que sirven todos como un tendríamos que freno, o sea, tener uno de esos. y no es una Todos. solución, evidentemente no es una solución, pero vaya, lo que se pretende es que en un momento de crisis, de ideación suicida, sea como un anclaje a tu presente, ¿no? Sea como un freno, y lo cual, al menos de momento, me detenga para poder seguir más allá, ¿no? Obviamente funciona solo como un freno, pero es algo que funciona muchísimo, y en ese baúl puede ir lo que la persona quiera, ¿eh? O sea, desde una foto, discos,
un Es peluche, lo que una, sea, ¿no? sí, sin duda, es una excelente recomendación y creo que todos tendríamos que tener un baúl justo de eso en Sí. momentos críticos, ¿no? Sí, no solo para una ideación suicida, sino para pues, los momentos que, digamos, son ahí un tanto melancólicos, de tristeza o de crisis, en cualquier momento algo que nos haga volver a saber por qué estamos aquí, por qué queremos seguir aquí, qué significado tiene la vida, ¿no? Como algo de aspecto más emotivo, ¿no? Ujú, totalmente. Mi querido Mike, híjole, hay muchas preguntas, seguramente la audiencia nos va a preguntar muchísimo y es importante, yo creo que va a ser muy importante que nos vayas dejando tus redes sociales para que podamos aclarar dudas. Y nos quedan 6 minutos de grabación, pero a mí me gustaría que pudiéramos concluir y que pudiéramos dar alguna recomendación para las personas que están pasando por una situación así o que tienen un familiar que está pasando por una situación así. Mike. Pues mira, me gustaría agregar o cerrar este episodio con una premisa así grande con letra de oro, ¿no? Decirles que el suicidio o la conducta suicida es totalmente prevenible. La conducta suicida, si se aborda desde un ámbito clínico, con ciertos elementos como los que ya mencionamos anteriormente, es totalmente prevenible. Y que ninguno, incluso las personas que nos dedicamos a la salud mental, estamos exentos de poder experimentar estas conductas y otras tantas, ¿no? No nos exime de poder experimentar estas cosas, ¿no? Y yo creo que incluso el poder haberlas experimentado, ¿no? De colegas que he tenido la oportunidad de platicar, eh, poder contar sus historias y ver a dónde han llegado, eh, me hace comprobar que efectivamente el suicidio es prevenible y se puede hacer muchísimo, ¿no? Con respecto a de qué pueden hacer las personas que tienen un familiar, un amigo o alguien cercano que ha tenido este tipo de conductas o incluso ellos mismos, que busquen ayuda profesional, ¿no? Claro. Incluso hay líneas de intervención en crisis, ¿no? Hay muchísimas, el 911 es la más común, ¿no? Muchos hospitales psiquiátricos tienen atención de urgencias para en casos de Mm, crisis, líneas telefónicas, la línea de vida, ¿no? Y sobre todo buscar tener siempre le llamamos en la consulta un contacto de confianza, ¿no? Siempre que tenemos, bueno, al menos siempre yo que tengo un paciente, tenga o no ideación suicida de cualquier característica, tengo que tener un contacto de emergencia, ¿no? Para poder, en momentos crisis, llamarle, oye, ¿sabes qué? Si no estás en un proceso terapéutico, tener un amigo, un familiar al cual poder llamar en un momento de crisis, ¿no? Y que esa otra persona, como ya lo mencionamos, tenga estos elementos para poder intervenir de primera instancia ante este tipo de conductas, ¿no? De algún familiar o amigo, ¿no? wow. Sí, sin duda. Oye, Mike, ¿y tus redes sociales, amigo? Se las comparto en Va a los aparecer comentarios abajo, claro. Va a aparecer abajo, para... pero bueno, sí es muy importante. Digo, tú como profesional y experto en estos temas, creo que vale la pena que la gente te contacte, que te pregunte. Seguramente va a haber muchísimas preguntas. Y también yo quiero comprometerte porque no será la única vez que nos escuchemos, ¿cierto? No, claro que no, yo estoy encantado de estos espacios. Perfecto, perfecto, mi querido Mike. Pues es un tema, la verdad, bastante amplio como para hablarlo en 30 minutos, pero yo agradezco de verdad la oportunidad que tienes tú de platicar con nosotros y me quedo con la sensación justo de que a veces cuando estamos pasando por una situación así o cuando de repente vemos un familiar que está pasando por una situación así, lo primero que le decimos es, pues échale ganas, ¿no? Cuando en realidad, Sí, en el fondo, hay muchas otras cosas, y algunas otras que podemos prevenir y que podemos ayudar mucho desde la empatía y desde la comunicación abierta ante estas situaciones, ¿no?
comunicación abierta y efectiva, ¿no? Como ya lo mencionamos, ¿no? Y que es un tema multidisciplinario. O sea, no es nada más Totalmente. una cuestión del psicólogo, sino que también hay un médico, hay un psiquiatra que puede ayudar a esta situación, ¿no? Profesionales, Sí, claro. búsqueda de Sí, profesionales. siempre búsqueda de personas profesionales y capacitadas para poder hacer una intervención adecuada, ¿no? Así es, mi querido Mike. Bueno, pues entonces vamos a seguir en estos episodios. Seguramente va a ser no la primera vez. Agradezco mucho, No, Mike, claro. que te hayas podido conectar. Muy breve, muy padre, muy concreto y seguramente nos estaremos escuchando en una próxima edición, ¿no? Claro que sí, y ya como último aporte, si tienen la oportunidad de el tema del suicidio no solo se puede abordar desde el ámbito psicológico, ¿no? Sino también filosófico. Me gustaría compartirles una frase de un filósofo llamado Albert Camus, que escribió un texto que Ujú. se llama El mito de Sísifo, ¿no? Que aborda este tipo de temas y él dice que solo hay un problema filosófico realmente importante, el suicidio. Juzgar que la vida vale o no la pena ser vivida equivale a responder la pregunta fundamental de la filosofía. Así es como empieza su texto. Wow, wow, pues muchas gracias, Mike, por todo, No, una gracias a gran ti, César. reflexión y estamos en contacto. Les agradezco muchísimo a la audiencia y nos vemos el siguiente episodio. Un fuerte abrazo a todos. Bye Muchas gracias, bye, hasta luego. bye bye.